estamos contentos, ¿verdad? Yo creo que sí, que todos, desde ayer creo que estamos esperando, alistando la ropa que vamos a traer hoy, ¿verdad? Todos estábamos alistando, ya corriendo para no llegar tarde. Y bienvenidos, hermanos, de veras que es un gozo verlos, contemplar sus rostros, porque somos una familia en Cristo. Y hoy vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor, un domingo más. Así es de que es un domingo de victoria, ¿amén? Vamos a empezar alabando al Señor con una alabanza y luego vamos a pedirle de favor a nuestro hermano Maurice que nos inicie la oración, ¿amén? Amén, buenas tardes, hermanos, que el Señor te bendiga. Amén, si se pueden poner de pie para alabarle al Señor. Vamos a alabarle a Él esta tarde y vamos a gozarnos en su presencia, amén. Amén. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias, Dios mío, Señor, por traernos hasta aquí otra vez. Gracias por esta grata y maravillosa oportunidad, Padre. Señor, venimos aquí para glorificarte, Señor. Venimos aquí para bendecirte.
y también para llenarnos de ti, llenarnos de tu palabra, llenarnos, Señor, con las alabanzas. Y que podamos, Señor, salir de aquí, Dios mío, llenos de tu Espíritu Santo, Dios mío, saturados, Padre Santo, de tu poder, de tu paz y de tu amor, Padre Santo, para seguir viviendo, Señor, y peleando la batalla cada día, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, cada alabanza. Bendice, Señor, a tu sierva, a la pastora, Señor, que trae tu palabra. Padre Santo, toca sus labios, Dios mío, Señor, y pon tu palabra, Señor, en ella, para que ella, Dios mío, hable, Señor, tu palabra, la palabra de vida y de verdad, Padre Santo, para llenar a tu pueblo, Dios. Te alabamos y te glorificamos por siempre, Padre, te bendecimos, Señor. Padre Santo, que cada alma, Dios mío, pueda, Señor, tener paz en esta tarde, y que este culto, Señor, que este servicio sea, Señor, de agrado para ti, sea como un olor fragante, una ofrenda, Señor, para ti. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya, qué poderosa oración, amén. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Todos somos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Tenemos otra vez con nosotros hermana Bona. Dios te bendiga, Bona. Ella creo que ya se va a ir, no sé, pero bueno, ella nos estará informando, amén. Noemí, otra vez, faltó el domingo pasado, pero ya está con nosotros otra vez. Y todos más que bienvenidos a los hermanos que nos ven allá en su casa por Facebook. Sean bendecidos también, hermanos. Sigamos adelante. Hoy tenemos un tema muy tremendo, cuando prevalece el orgullo. No botemos estos boletines, hermanos, por favor, porque yo sé que es muy difícil sentarse en una computadora y trabajar y escribir todo esto. La pastora se toma ese tiempo. Nosotros valoremos, llevémonos este papelito en casa, leámoslo nuevamente, y porque la palabra del Señor nos está hablando últimamente tremendamente. Agarrémoslo, tomémoslo, hermanos. Y bueno, les comparto esto porque personalmente yo he sido edificada, amén. Vamos a continuar con el coro de bienvenida, y luego viene la alabanza. Como dijo la pastora el domingo pasado, preparemos nuestros corazones, porque esta alabanza nos prepara para poder recibir esta palabra, amén. El Señor sabe, nos conoce, y Él quiere hablarnos, amén. Adelante, hermanos. ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Amén. Vamos a declarar que Él es incomparable. Así es, amén. Toda
Declaramos, Señor, que es mejor estar un día en tu presencia que ir lejos de Él. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en ese lugar, Dios. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te cantamos, Señor. Al mirar tu santidad, transfórmanos, Señor. Somos transformados a tu imagen. Al mirar tu
nuestra fuerza, Señor, en la debilidad. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Señor, tú eres la fuerza de mi pobre corazón. Yo confiaré
Gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí, Señor. Porque estás, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos estás bendiciendo, Señor. Estás tocando nuestras vidas, Dios. Estás transformándonos, Señor. Esperamos en ti, Señor. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Padre. Háblanos, Señor, esta tarde. Muéstranos tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, con cada palabra, Señor. Y transforma nuestras vidas, Señor. Transforma nuestro corazón. Exaltamos, Señor, y te damos las gracias. Gracias, Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Buenas tardes para los que todavía no les saludamos hace rato. Bienvenidos todos, hermanos. Como dijo Claudia, bienvenidos a los que estamos acá y los que están viéndonos, bendecidos. Amén. Bendecidos en el Señor. Bueno, no había encendido el micrófono. Hoy vamos a hablar de este tema bien especial, bien particular. Y un escritor dijo en un libro que él escribió, dijo algo así, quiero que escuchen un poquito, más o menos así, dijo: hay un vicio del cual ningún hombre en el mundo es libre. Un vicio que toda la gente en el mundo odia cuando lo ve en otra persona. Y del cual ninguna persona, excepto los cristianos, jamás se imaginan que son culpables ellos de ese vicio. Y dice él: he oído a las personas admitir que tienen mal carácter, que no pueden mantener la cabeza sin pensar en mujeres, en beber, en fiesta. Otros que dicen que son cobardes, dice él. Pero creo que nunca he oído a nadie, a excepción de los cristianos, acusarse de este vicio. Y al mismo tiempo, dice él, rara vez he conocido a nadie, a excepción de los cristianos, que mostrara la más mínima misericordia de este vicio con las otras personas. Y dice él: no hay culpa que haga a un hombre más impopular y ninguna culpa de la que estemos más inconscientes de eso, ¿verdad? De ese vicio en nosotros mismos. Y dice él: cuanto más lo tenemos nosotros mismos, más nos disgusta en los demás. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al orgullo. Este es un señor, era un señor muy... El señor tenía una cabeza muy inteligente, era un filósofo, un teólogo, era un
un apologista, se pasó la vida defendiendo la fe cristiana y él dijo esto, ¿verdad? Entonces él está hablando del orgullo o de la soberbia, como vamos a ver esta tarde en nuestra cita bíblica, menciona la palabra soberbia, ¿verdad? Pero como soberbia no usamos tanto, vamos a decir orgullo nosotros, ¿sí? Entonces, acá tal vez nosotros podríamos decir que el orgullo es el pecado más peligroso, ¿verdad? Porque realmente es la raíz de todos los demás pecados. Y la mayoría de nosotros probablemente diríamos que el primer pecado fue cometido por Adán y por Eva, ¿verdad? El primer pecado registrado en la Biblia ocurrió cuando en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? El ángel llamado Lucifer. O sea, nosotros siempre pensamos que el primer pecado que se cometió en la humanidad por la lectura de Génesis, pensamos que es lo que ocurrió con Adán y con Eva, ¿verdad? Pero si nosotros leemos allá en Isaías, en otro profeta, nos habla de que el primer pecado realmente fue realizado por Lucifer cuando se levantó, se rebeló contra Dios, ¿se acuerdan? Debido a su orgullo precisamente, a su soberbia. Él se rebeló contra Dios por causa de su orgullo. Qué cosa, ¿verdad? Así entonces, si él hizo eso ya antes, no debe extrañarnos que él hizo lo mismo en el jardín del Edén para hacerle caer a Adán y a Eva. Usó esa arma, ¿verdad?, para tentarles, y hoy en día es la herramienta que él más usa con las personas. Es increíble cómo lo hace, ¿verdad? Y tal vez hay muchas personas que digan, bueno, realmente yo no necesito escuchar mensajes sobre orgullo porque yo no tengo problema con eso, dicen de repente, ¿verdad? Pero de verdad, si piensa así, de esa manera, una persona es realmente que necesita escuchar más que nunca, ¿sí? Entonces, uno de los principales problemas del orgullo, fíjense, uno de los principales problemas del orgullo es que es súper fácil, tan fácil de verlo en la vida de los demás. Lo miramos ya, ay, qué orgullosa, qué soberbia, qué altanera esa persona, ¿verdad? Es muy fácil de reconocerlo en las otras personas, pero al mismo tiempo es muy difícil de discernir nosotros eso en nuestra propia vida. Ese es un problema bien terrible en cuanto al orgullo. Y este orgullo es tan insidioso que a menudo hay personas que se enorgullecen por el hecho de que creen que ya han superado este problema en su vida, ¿verdad? Como dicen en mi país, estoy orgulloso de mi humildad. Hay personas que se enorgullecen por algo que a lo mejor realmente no acredita, no amerita, ¿verdad? Enorgullecerse de eso. Entonces, realmente ese orgullo es muy, ¿cómo decir? Está siempre presente en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿sí? Hoy nosotros vamos a mirar un libro del Antiguo Testamento, que es un libro bien antiguo, y es el libro de Abdías. Abdías es un profeta menor. Está allá en el Antiguo Testamento después de Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿no? ¿Se acuerdan de la listita esa de los antiguos, de la lista de los profetas? Entonces, Abdías es un libro cortito, tiene solo un capítulo, tiene 21 versículos, y nosotros realmente no sabemos, no se sabe mucho de este Abdías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay otras 12 personas que se llaman también Abdías, ¿sí? Pero podemos ver que ninguno de esos está conectado con este libro, que es este libro profético. Y lo que sabemos con certeza es que el significado de Abdías es siervo de Jehová o adorador de Jehová. Eso significa este nombre, ¿verdad? Y según lo que cuenta el Talmud es el libro de las tradiciones judaicas. Según el Talmud, este Abdías era de Edom y se convirtió al judaísmo, o sea, creyó en Jehová, ¿verdad? Y es un descendiente de Elifaz. No sé si les suena ese nombre, Elifaz. Elifaz era uno de los amigos de Job, ¿se acuerdan? Entonces, si esto es cierto, si Abdías era de Edom,
es realmente bien intrigante esto, ya que él estaría levantando este mensaje que levanta en su libro en contra de su propia nación. Porque el mensaje es contra Edom, y él era de Edom, pero creyente en Jehová, ¿verdad? Entonces, tenemos estos datos, la fecha no se puede realmente especificar. Hay dos versiones, una que se escribió en el 845 a.C., otra que se escribió en el 856, más o menos en esa época, después de la conquista de Babilonia, pero realmente no se sabe con certeza. Y a la hora de la verdad tampoco importa mucho, ¿verdad? Porque lo que importa es el mensaje de este libro y la relevancia que tiene para nosotros hoy. Y no importa cuándo se escribió ni dónde, lo importante es que está aquí para nosotros y podemos leer y podemos sacar y rescatar grandes lecciones de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos con certeza es que este mensaje fue entregado en el reino de Judá, era el reino del sur, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y era un mensaje de esperanza para un pueblo, para Judá, que había estado continuamente sujeto a los ataques de sus enemigos, y especialmente de Edom. Ese es nuestro tema de hoy. Y Abdías era de Edom. Y aunque este mensaje, ciertamente, este mensaje de juicio acá del capítulo es de juicio para Edom, también es un mensaje de esperanza para Judá. Juicio para Edom, esperanza para Judá, y para nosotros hoy sirve también como un mensaje de advertencia, hermanos, y de esperanza. Eso es lo que más me encanta de Dios. Advertencia, juicio, ira de Dios, pero hay esperanza, hay una salida de parte de Dios. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 de Abdías 1a. La primera parte del 1 dice: visión de Abdías. Qué raro cómo empieza, ¿eh? Visión de Abdías. Él tuvo una visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Lo primero que vemos es que se refiere, esto se refiere a Edom, ¿sí? Ahora fíjense versículos 10 y 12, hermanos. El 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubriré de vergüenza y serás cortado para siempre. 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá. Está hablando en el 10. Por tu injuria a tu hermano Jacob. El 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Está hablando acá de la palabra hermano. ¿Por qué Dios le habla a Edom y le habla de su hermano? ¿Por qué? Bueno, si nosotros vamos un poquito más para atrás, rastreamos un poquito la genealogía y el parentesco, ¿qué relación hay entre Edom y entre Judá? Si vamos a las raíces, descubrimos que es esencialmente una lucha familiar entre dos naciones que deberían haber sido hermanas, ¿sí? No enemigas. ¿Por qué? Porque la lucha entre estas dos naciones tuvo su comienzo allá atrás con Rebeca y con Isaac. Interesante, siempre hay que mirar un poquito para atrás qué pasó, por qué. Isaac estaba casado con Rebeca y Rebeca era estéril, ¿verdad? No podía tener hijos y pasó mucho tiempo hasta que Isaac oró al Señor por ella y ella pudo concebir finalmente. ¿Y se acuerdan que dio a luz a 2 hijos, a mellizos? Gemelos, dice la palabra, ¿sí? Entonces, Dios reveló que estos 2 niños se convertirían en 2 naciones, ¿sí? En 2 naciones, y que el niño mayor serviría al menor. Esa fue la profecía de Dios. Entonces Esaú, que era el hijo mayor y que su nombre significa rojo, ¿sí? Él se convirtió en el padre Edom. Él mismo es Edom, su nombre también es Edom. O sea, por Esaú viene la descendencia de Edom, esta nación, y por Jacob, el otro hermano, viene la descendencia de Judá, ¿verdad? Entonces, esos descendientes de Esaú, de Edom, se instalan finalmente en una zona ahí que se llama, es una zona que está al sureste de Israel,
Y si Brian nos puede poner el mapa, podemos verlo. Creo que está un poco chiquito el mapa, pero es un mapa donde indica dónde está situada. Es la actual Jordania. Esa era la zona de Edom, ¿ok? Entonces, tenemos ahí que el hijo menor, Jacob, ¿se acuerdan que él le robó la primogenitura, el derecho de nacimiento a Esaú, su hermano? ¿Se acuerdan? Y le robó la bendición, ¿sí? Y más adelante Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿se acuerdan? Entonces Israel y Esaú eran hermanos. Esaú también se llamaba Edom, ¿ok? Entonces vimos también que Israel, Jacob, se convirtió en el padre, el patriarca de esta nación de Israel, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Y después de la muerte de Salomón, el rey Salomón, el reino se dividió en el reino del norte, que quedó como Israel, y el reino del sur, que quedó como Judá. ¿Se acuerdan, hermanos? En la historia bíblica, ¿sí? Ahora, a pesar de la enemistad que había entre Jacob y Esaú, porque se enemistaron porque él había robado, Jacob había robado la primogenitura, se escapó y pasaron muchas cosas, muchos años de distanciamiento y de odio entre ellos, pero finalmente en Génesis 33, ellos hacen las paces y se reconcilian, ellos dos, Jacob y Esaú. O sea, lo que es hoy Judá y lo que es Edom, que está ahí enfrente nomás de Judá, ¿verdad? Hacen las paces, ellos sí, pero esa paz no se transmitió a las siguientes generaciones, ¿sí? Porque se ve hostilidad todo el tiempo de Edom hacia Israel, ¿sí? Y más tarde hacia Judá, específicamente aquí en este libro está hablando de la enemistad hacia Judá, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Siempre enemistad. Y eran hermanos, Judá, descendencia de Jacob, ¿verdad? Y Edom, descendiente de Esaú, hermanos, ¿verdad? Y siempre, siempre, siempre había esta enemistad. Entonces, con este trasfondo que estamos viendo, vamos a comenzar entonces a ver lo que Dios tiene aquí, lo que Dios quiere decirle, lo que Dios quiere transmitirle a Edom, ¿sí? Así que vamos a leer del 1 al 10, primeramente, hermanos. Y dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Atiendan bien, hermanos, los detalles. El 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. 3. La soberbia de tu corazón, o el orgullo, ¿verdad? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las casas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que aparezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esto es lo que estamos viendo aquí del 1 al 10. La idea principal que vamos a considerar aquí, que vamos a ver, es que cuando prevalece el orgullo, cuando prevalece la soberbia, las relaciones fracasan. Las relaciones de amistad, de parentesco, de familia, todo fracasa. Es muy interesante, hermanos. Un pecado tan aparentemente que no se ve, pero puede crear estragos
en los relacionamientos interpersonales, ¿sí? Entonces aquí en Abdías vemos que esto es cierto para Edom. Esto le pasa a Edom, tanto en su relación con Dios como en su relación, digamos, con las personas, especialmente con Judá, Edom con Judá, ¿sí? Y la causa, la raíz de los problemas de Edom, la raíz de toda su problemática está aquí en el versículo 3, fíjense, la soberbia de tu corazón te ha engañado, el orgullo de tu corazón te ha engañado. Qué interesante, ¿no? El orgullo de tu corazón, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y nosotros también, así como Edom, nosotros que estamos aquí hoy, nosotros somos propensos también, como personas individuales, ¿verdad? Como nación también, a seguir estos pasos, a ser engañados por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Y por causa de eso, por ser engañados por el orgullo, entonces pasamos a experimentar fracaso en nuestra relación con Dios primeramente y también con las personas. Díganme si no, hermanos, si nos ponemos a pensar detenidamente los problemas que tenemos con los demás. En el fondo, es nuestro orgullo. Mi orgullo y el orgullo del otro, el orgullo de los dos multiplicado por 2, peor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se ve aquí, ¿verdad? Y que también nos alcanza a nosotros hoy, siempre, cuando el orgullo, cuando la soberbia prevalece, hay problemas en los relacionamientos personales y fracasan esas relaciones. Porque ese orgullo que está en el corazón es la raíz realmente de todos los pecados, ¿verdad? Y en el caso de Edom, y para nosotros también, uno de los mejores indicadores de que el orgullo es un problema es que nosotros tratamos de encontrar nuestra seguridad en los lugares, en las personas y en las cosas equivocadas, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede en nuestra vida, cuando nuestro orgullo nos engaña, cuando nuestra soberbia nos engaña, nosotros automáticamente nos ponemos ciegos. Ese orgullo nos enceguece a la necesidad que tenemos de Dios. Ya no vemos que necesitamos de Dios. Y también, aparte de que enceguece nuestra necesidad de Dios, también nos enceguece en cuanto a nuestras responsabilidades con los demás, con las personas que nos rodean. O sea, ¿cómo nos engaña? ¿Cómo Satanás les engañó a Adán y a Eva, ¿verdad? En el Edén. Entonces, el orgullo de Edom, esa soberbia que dice acá en el 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Esa soberbia, ese orgullo, se reflejaba en 4 áreas principales, en 4 áreas mayores, donde Edom como nación había puesto toda su seguridad. Una nación que confiaba en especialmente 4 aspectos, y vamos a ver primeramente su poderío. Confiaban en su poderío, versículos 3 y 4, fíjense, hermanos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Ellos confiaban en su poderío. Desde el siglo XIII hasta el 6 a.C., estos edomitas, los habitantes de Edom, se habían asentado en esta región montañosa al sur del Mar Muerto, al sureste de Judá, ¿verdad? Y su capital era Petra. Habrán escuchado de Petra en Jordania, es muy turística, la ciudadela esa que todavía está en pie, ¿verdad? Entonces, Petra era una fortaleza inexpugnable, nadie podía entrar porque estaba situada en un lugar donde solo se podía llegar a través de un valle muy estrecho, donde había así unos cañones, unos precipicios muy grandes, era difícil de accederse, ¿verdad? Y era muy imponente realmente entrar por ahí. Y ahí en Petra ellos, la población, los edomitas, habían construido sus casas en las rocas. Ellos tenían su ciudad, sus casas, todo construido en la roca. Sí, parece que era de arenisca, tal vez no era tan duro, por eso podían ellos entonces
pudieron construir aquello. Y acá entonces ellos habían construido sus casas en esas rocas y ahí vivían y estaban seguros, nadie podía con ellos, nadie podía invadirles, porque era inalcanzable llegar ahí, ¿verdad? Entonces crearon sus cuevas, vivían ahí confiados, y es a lo que se refería, lo que se refiere aquí Abdías cuando describió a las personas que vivían en las hendiduras. Acá dice: tú que moras en las hendiduras de las peñas, ¿verdad? En tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Nadie puede con nosotros. Así que tranquilos, aquí estamos nosotros para mirar al mundo y burlarnos de todos, porque nadie puede con nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente su poderío era fuerte, se sentían seguros, y en este entorno la gente de Edom realmente se sentía muy segura en cuanto a cualquier ataque que pudiera venir de cualquier enemigo. Y ahí estaban muy confiados. Entonces confiaban en su poderío. Nadie podía con ellos por causa de su ubicación. Segundo, también ellos confiaban mucho en su riqueza. Versículos 5 y 6 vamos a mirar. El 5: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Tenían mucha riqueza, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que hoy en día, para tener un negocio que sea exitoso, una clave de un negocio exitoso es la ubicación. ¿Dónde está ubicada la tienda o el restaurante? Si está allá al final, lejos, escondidito, claro, no va a tener el éxito que tiene el que está en la esquina principal de la ciudad, donde fluye todo el comercio y la gente, y entran las personas, ¿verdad? Entonces la ubicación siempre ha sido clave para el buen funcionamiento de un negocio, ¿verdad? Y Edom ciertamente se aprovechó de su ubicación, y cualquiera que quería comerciar, por ejemplo, con Egipto, tenía que pasar por ahí, tenía que atravesar por Edom, y entonces Edom fue capaz de cobrar impuestos por de los comerciantes que pasaban por ahí, todo el comercio que pasaba. Ellos cobraban impuestos y ganaban mucho dinero, tenían un suelo muy fértil que producía buenos cultivos, y también tenían muy buena producción de cobre, ¿ok? Entonces, Edom dependía de su riqueza como medio importante para su seguridad. Buenos comercios, buen negocio, eran poderosos porque nadie podía con la ubicación que tenían mucha riqueza natural, comercio. Confiaban en su política también. Versículo 7: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, y no hay en ello entendimiento. Debido a la ubicación estratégica que tenía Edom, ellos habían entrado en una serie de alianzas políticas que les hacían sentir aún más seguros de lo que ya estaban. Muchas alianzas políticas. De repente Egipto, Asiria y todas esas naciones que eran poderosas, ¿verdad? También su sabiduría. Versículos 8 y 9 vamos a ver qué dice. El 8: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Entonces, otra fuente del orgullo de Edom era su sabiduría, ¿ok? Entonces, esa sabiduría se centró en la ciudad de Temán, ¿sí?, que era conocida como un centro de sabiduría, un centro de inteligencia militar, un centro muy importante. Y en el libro de Job, por ejemplo, tenemos a Elifaz, aquel que era uno de los amigos de Job, ¿verdad? Y él era un temanita, era de ahí, de esa zona de Temán, ¿sí?, de la ciudad de Temán. Entonces, ese pueblo de Edom ellos se sentían muy seguros,
porque creían y sabían y veían que tenían sabiduría, tenían inteligencia militar, controlaban todo, ¿verdad? Estaban muy seguros por toda su estrategia militar y ellos sabían que todo eso que tenían, todo eso con que ellos contaban, siempre le iban a proteger de cualquier enemigo. De modo que estaban orgullosos por ser fuertes, ricos, inteligentes, sabios. Tenían muchos amigos poderosos, muchas alianzas con poderosos, ¿verdad? ¿Y qué tal nosotros? Me parece que nosotros nunca nos enorgulleceríamos de esas cosas, ¿sí o no? De sentirse seguro, rico, sabio, protegido, todo, ¿verdad? Entonces, vemos acá nosotros que la respuesta de Dios para esta situación, en que Edom confiaba en todo esto, en su poderío, en su riqueza, en su política, en sus alianzas, en su sabiduría, estaban tan confiados y tan bien que Dios entonces da una respuesta a este orgullo, y es que Él va a destruir completamente todo aquello de lo que ellos más se enorgullecían, de todo aquello donde ellos pusieron toda su confianza, donde pusieron toda su seguridad. Y Dios dijo que les iba a quitar todas esas cosas donde ellos se apoyaban para vivir bien, ¿sí? Su poderío, su riqueza, su política, sus alianzas, su sabiduría. Confiaban plenamente en estas cosas. Y Dios entonces, Él va a hacer eso por dos razones. Dios no es un Dios que mira y ve la riqueza y el progreso y dice, ay, no me gusta, les voy a destruir. No, ¿verdad? Dios tenía en su corazón unos motivos muy especiales, muy particulares, y Él decidió eliminar todo aquello en donde ellos pusieron su total confianza y seguridad. Y en primer lugar, Dios iba a hacer eso primero porque estos edomitas, que eran descendientes de Esaú, habían abandonado completamente a Jehová. Se habían alejado totalmente de Él, no había nada con Él. Ellos deberían haber estado buscando su seguridad y su confianza en Jehová de los ejércitos, en el Dios de Israel. Pero en vez de hacer eso, ellos optaron por encontrar su seguridad en otras cosas, en otro lugar. No Dios no. Acá nadie nos alcanza, nadie puede. Nosotros inventamos, nosotros creamos, nosotros labramos estas moradas aquí en las rocas, ¿verdad? Entonces no querían saber, se olvidaron de Dios. Así que Dios decidió en su corazón que iba a sacarles todas esas cosas en donde estaba su corazón confiado y sabiendo que nadie podía con ellos porque ellos crearon todo aquel sistema. En segundo lugar, Dios iba a juzgar también a Edom por causa de la violencia contra Judá, ¿sí? Y en la siguiente sección del libro nosotros vamos a ver entonces cuando Dios establece su caso en contra de Edom. Y vamos a leer lo que dice del 11 al 14. Fíjense bien, hermanos, lo que dice el 11. El día que estando tú delante llevaban extraños, cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. El 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¡Wow! Bien terrible, bien fuerte, ¿sí?
Primeramente ellos se habían alejado, pero kilómetros, espiritualmente, emocionalmente, se alejaron totalmente, religiosamente de Jehová, estaban lejos de él. Y en segundo lugar, entonces ellos también actuaron en contra del pueblo de Judá, ¿verdad? Amén. Y acá nosotros vemos que cuando prevalece ese orgullo del que estamos nosotros hablando, cuando prevalece el orgullo en la vida de una persona, fracasan también las relaciones con las personas. Primeramente fracasó su relación con Dios, su orgullo, su soberbia les engañó y se olvidaron de Jehová. Y ese orgullo les llevó también a ellos a quebrar esas relaciones que tenían con Judá, al fracaso de esas relaciones. Eran parientes, eran hermanos, ¿sí? Entonces, hay como una espiral descendente que se refleja entonces en gran medida de lo que sucede en nuestras propias relaciones también. Díganme si no, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo. Cuando prevalece el orgullo, díganme si no, hermanos. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, ¿verdad? Y nosotros entonces podemos ver que no hay un relacionamiento alegre, no hay un relacionamiento de cariño, de demostración de afecto, de abrazo sincero, de disfrutar, de bromas, de reírse. No, porque nuestro orgullo es tan terrible que hace que esa relación que debería ser fluida y linda no exista. Afecta la relación con Dios primero y después la relación con los hermanos. Entonces podemos nosotros identificar tres procesos, tres pasos, por así decirlo, en este proceso, ¿sí? En este proceso en que Dios dice por qué va a destruir a Edom, porque se va a encargar de ellos. El versículo 11, hermanos, fíjense. El día que estando tú delante, llevaban extraños, cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Entonces, cuando Judá fue invadida por los enemigos, al principio Edom se quedó mirando. Venían los enemigos, invadían, sitiaron Jerusalén, pasó todo lo que pasó. Y ellos nada más observaban, miraban, ¿verdad? Cómo los otros atacaban, saqueaban, quemaban Jerusalén. Y no es que ellos precisamente promovieron aquellos ataques o ayudaron para que ocurriera, pero no hicieron nada al mismo tiempo para detener aquello, a su hermano, a la hermana nación de Judá, ¿verdad? Realmente, si uno lee nomás esto, es como que no parece ni tan malo, ¿verdad? Hasta que vemos lo que dice el versículo 17 de Santiago 4, cuando dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es terrible, hermanos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos edomitas se ponían a mirar, a contemplar pasivamente todo el desastre que le estaba aconteciendo a Judá. Contemplando y mirando, y como espectadores en un circo romano, de repente mirando lo que estaba pasando. Con total pasividad, no hicieron nada. Ellos lo promovieron ciertamente, pero no hicieron nada por defender a sus hermanos, ¿sí? Entonces, no olvidemos, ellos eran parientes de sangre, eran hermanos, ¿verdad? Y cuando los ven, cuando Edom le ve a Judá siendo atacada, en lugar de venir a su ayuda y tratar de salvarlos y de espantar al enemigo, más bien nada más se sientan ahí a mirar qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y hay una frase muy conocida por todos nosotros que dice que todo lo necesario para que lo que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Es suficiente. Para que el mal triunfe, los buenos no hacen nada y el mal triunfa, ¿verdad? Entonces, acá se aplica ciertamente a las acciones o a la falta de acción precisamente de parte de los edomitas, y inevitablemente esto condujo al siguiente paso, que es la promoción. Versículo 12, fíjense, hermanos. Dios es que está hablando por medio del profeta Abdías, y dice el 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, mirando ahí, desde allá, desde las alturas de sus moradas, mirando ahí lo que acontecía, ¿verdad? No debiste tú
A ver, no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Entonces acá está hablando, fíjense hermanos, no debiste tú haber estado mirando, no debiste haberte alegrado y no debiste haberte jactado. Se alegraban por el mal, por la tragedia, por la invasión del enemigo, por todo lo que estaban haciendo en Judá, por Jerusalén, y ellos se alegraban. Estaban felices, celebrando lo que le sucedía a su hermano. ¿Sí? Entonces de repente, de estar pasivos mirando nada más, ya comenzaron a interesarse más. ¡Wow! Y comenzaron ya a ser espectadores y de repente, tal vez comenzaron, de repente a ponerse del lado del enemigo, con alegría, celebrando, ¿verdad? Entonces, ellos comienzan simplemente de estar pasivamente mirando, de repente ya son animadores y de repente ya comienzan dice acá, a jactarse por la desgracia de Judá. Se jactaban, estaban felices, estaban celebrando, se regocijaban por la ruina de su hermano. Es terrible si nos ponemos a pensar en esto. Y entonces, de ser pasivos, pasaron a la promoción, de estar promocionando ellos todo aquello y celebrar y estar contentos y jactarse. Y de ahí ellos ya pasan a la participación. Se unieron a aquella terrible y trágica fiesta. Versículo 10, fíjense hermanos. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Por eso que tú hiciste, por lo que le hiciste a tu hermano, a Judá, yo te voy a cortar para siempre. 13, fíjense el 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. De repente ya no eran pasivos observadores, ni simplemente ahí torciendo, alegrándose por la tragedia de su hermano. De repente ya se unieron al equipo enemigo y empezaron a robar, a saquear, a participar del saqueo, ¿verdad? Y el versículo 14 dice, tampoco debiste haberte parado, fíjense hermanos, 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Entonces, la espiral va descendiendo cada vez más. Edom se involucra cada vez más en esta tragedia en contra de Judá, ¿verdad? Ya participan en los saqueos. Impiden que los que estaban huyendo huyeran, les agarraron y les entregaban al enemigo, hermanos. ¡Qué terrible! Se ponían ahí en las encrucijadas, en las esquinas, cuando venía un judío, le agarraban y le llevaban y le entregaban al enemigo, ¿verdad? Y después dice incluso que, como decía ya en el 14, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia para matar a los que de ellos escapasen. Comenzaban a matarles también. Se ponían ahí esperando, pasaba un judío y le mataban. Eran sus hermanos. Entonces, de observar pasivamente, ellos pasaron a ponerse ahí, a ser vítores a favor del enemigo, y después ya empezaron a participar, a saquear, a entregar a los propios hermanos suyos al enemigo, y finalmente empezaron a matarles también. Qué terrible, qué terrible. Entonces, es fácil ver el tipo de espiral descendiente que iba para lo que el orgullo produjo en Edom. Podemos ir viendo cómo fueron cayendo cada vez más, ¿verdad? Y es mucho más difícil para nosotros reconocer cuando nosotros hacemos las mismas cosas. Podemos escandalizarnos acá, mirar lo que hace, qué orgulloso. Pero ¿y yo? ¿Y nosotros? ¿Y nuestra vida? ¿Sí? Es bien fácil ver
el orgullo y todo lo que el orgullo produce en la vida de los otros, pero nos cuesta muchísimo a nosotros reconocer que hacemos las mismas cosas, ¿verdad? Y hay algunas preguntas que yo quiero hacer para todos nosotros, para mí y para ustedes. Son unas preguntas que nos van a dar una idea más o menos de cómo estamos nosotros comparándonos con los edomitas hoy en este tiempo. La primera pregunta es, ¿alguna vez has visto a una persona necesitada y simplemente ignoraste su necesidad, tal vez porque pensaste que, ay no, yo estoy demasiado arriba como para descender a ayudarle a esa persona? Otra pregunta, ¿alguna vez te has mantenido en silencio mientras otros criticaban y chismeaban y hablaban mal y maldecían a un familiar tuyo, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un hermano de la iglesia, a tu propio pastor o pastora, porque más te preocupaba lo que iban a pensar de ti y te callaste por no defender cuando estaban injuriando a otros? Otra pregunta, ¿has sonreído y vitoreado, ya sea públicamente o de forma privada, cuando alguien que no te gusta, una persona que no te gusta, sufre y pasa por un momento difícil en su vida? ¿Te gusta contarle a los demás sobre las luchas de esas personas porque crees que eres mejor que ellos y que a ti no te pasa y no te va a pasar? Y disfrutas hablando del problema del hermano. Otra pregunta, ¿alguna vez te has enojado tanto con otra persona que realmente has participado en una acción que estaba destinada a vengarte, a pagarles lo que se merecían? Son abortos y ellos dijeron que iban a volar a aquella clínica y decían que eran cristianos, ¿verdad? O aquellos estos soldados que morían en la guerra, cuando estaban velándoles en casa, venían y decían, vamos a ir ahí, vamos a declarar todo lo malo que hicieron estas personas que no son dignas de la patria y todo eso, ¿verdad? Entonces, personas que realmente quieren hacer algo malo, vengarse tal vez por causa de cosas que han hecho para otras personas. Entonces lo que podemos ver nosotros aquí es que cuando el orgullo prevalece, cuando la soberbia prevalece, las relaciones fracasan. No hay caso, hermanos. Piensen por favor cada uno de ustedes, pensemos cada uno. Cuando tenemos un orgullo, una cosa contra otra persona, no hay un relacionamiento fluido, lindo, que da gusto, que le da gloria a Dios y que nos da alegría a nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre las relaciones fracasan. Y es cierto primeramente con nuestra relación con Dios, después con los demás, ¿verdad? Y acá vamos a ver en la última parte del libro de Abdías, vamos a mirar la última parte de lo que dice, del 15 al 21, vamos a leer. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y fíjense lo que dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. El 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Edom estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. No va a quedar nada de Edom, está diciendo Jehová. Y los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino
será de Jehová. Acá de nuevo tenemos esta frase que ya hablamos anteriormente, el día de Jehová, el día del Señor, el día de Jehová está cerca, porque cercano está el día de Jehová. ¿Sí? El día en que Él juzgará a Edom, ¿verdad? Juzgará a Edom y restaurará, dice aquí, tanto a Israel como a Judá. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que ya pasaron como 3000 años desde que Abdías anunció esta palabra profética, y tal vez nosotros tenemos que entender un poquito lo que significa el cercano está el día de Jehová, ¿verdad? Es una palabra que describe ciertamente algo que ya está cerca. Entonces transmite la idea de cercano, pero en el tiempo para nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que tener en cuenta que los profetas están hablando de un acontecimiento. El cercano está el día de Jehová, es desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y ese 1000 años, desde el punto de vista de Dios, es como cerca, ¿verdad? En comparación con la eternidad, es cerca. Pasaron ya 3000 años, ¿verdad? Entonces, esta palabra cerca también transmite la idea de que el día del Señor está cerca, porque es algo seguro, es algo que va a acontecer. Por eso es cercano está el día de Jehová. Tal vez en el tiempo no está tan cercano, pero es algo seguro, algo que va a acontecer. Entonces, para los profetas, el día de Jehová era una realidad presente. Para ellos era algo que era, en el sentido de que ya ellos podían ver ya por fe los acontecimientos, ¿sí? Podían ver los acontecimientos futuros por causa de lo que estaba sucediendo ya en ese tiempo, en su época, y ya veían ellos el cumplimiento a corto plazo y tal vez profetizando también lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces, el día de Jehová está cercano para nosotros también, ¿verdad? Tanto en términos de su tiempo como en términos de que es una realidad presente en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando llegue ese día, entonces, ese día en que Dios va a acabar con el orgullo que destruye nuestras relaciones con Dios y con los demás, ¿sí? Pero mientras tanto, Dios nos deja tomar las medidas que tenemos que tomar para asegurarnos nosotros, hermanos, de que nuestras relaciones no fracasen en nuestra vida por causa de nuestro orgullo. Dios quiere que hagamos algo, que tomemos esas medidas, que nos aseguremos que no nos pase lo que le pasó a Edom. Porque, hermanos, uno no se da cuenta, pero así se empieza. Confío en esto, y eso hace que yo me olvide de Dios. Hace que me olvide que Dios es mi proveedor, que Él es el que me da vida y sustenta mi vida mental, física, emocional, espiritual, hasta mi genoma, lo último, Él es el que sustenta. Yo empiezo a alejarme de eso. Empiezo a crear orgullo en mi corazón, ya empiezo a ver a las personas mal. Automáticamente esa relación cortada va a afectar mi relación con los demás y va a pasar. Entonces Dios quiere que nosotros realmente nos aseguremos para que eso no llegue a pasar en nuestra vida, para que no venga después la disciplina tan dura que Él llevó a Edom. Y Dios entonces quiere que nosotros realmente hagamos algo para que ese orgullo no prevalezca en nuestra vida. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que todos nosotros somos víctimas de ese pecado tan insidioso, tan nefasto, que no se ve, pero está ahí en el corazón, ¿verdad? Entonces, lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos para evitar que ese orgullo, que esa soberbia prevalezca y domine mi vida, el Señor quiere que yo encuentre mi seguridad, mi total seguridad en Jesús, el Señor. Eso es lo que Dios quiere de mí, que yo le vea al Señor como la fuente de mi seguridad, de mi confianza, de todo lo que yo soy, todo lo bueno que tengo. Dios quiere que yo centre en el Señor Jesús mi seguridad, ¿sí? Entonces, ante cualquier problema, ante cualquier situación, Dios quiere que nosotros confiemos en Jesús. Y hay una pregunta para, de repente podemos hacernos nosotros esta pregunta para evaluarnos a nosotros mismos, y es la pregunta que si Dios sacara a cierta persona de nuestra vida, o si sacara algo de nuestra vida,
¿cómo afectaría mi relación con Dios y con los demás ese hecho de que Dios saque alguna o algunas cosas de mi vida, que Él retire de mi vida? Si yo, por ejemplo, pongo toda mi confianza, toda, 100% mi confianza en mi trabajo y mi salario, y vamos a suponer que Dios, viendo eso, decide remover de mi vida para que yo vuelva mis ojos a Él y confíe y ponga toda mi seguridad en el Señor Jesús. ¿Qué va a pasar si Dios toca algo de eso en mi vida? ¿Cómo va a afectar eso mi relación con Dios primeramente y mi relación con los demás? Sería muy interesante que nosotros pudiéramos entonces, hermanos, hacer un inventario muy serio en nuestro corazón y en nuestra mente de las cosas de nuestra vida y preguntarnos entonces cómo realmente mi relación con Dios y con los demás va a ser afectada si Dios toca y saca algo de mi vida, ya sea un familiar, un amigo, un trabajo, una casa, una cuenta bancaria, ¿sí? Y si de repente, hermanos, haciendo ese análisis serio, esa reflexión en nuestro corazón, encontramos que hay cosas en nuestra vida en las que nosotros no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, en el Señor Jesús, ¿será que seremos capaces de confesar ese pecado y decirle al Señor: Señor, hasta ahora yo estaba confiando en esto para mi seguridad, para mi futuro, para mi tranquilidad, y me doy cuenta que estaba errada o errado? ¿Será que tendríamos esa honestidad de venir al Señor y confesar y arrepentirnos y pedirle al Señor que Él sea mi seguridad, como dice el salmista, desde mi juventud, donde yo pueda descansar en absoluta confianza, en absoluto descanso, sabiendo que Él va a cuidar de mi vida? Yo sé que muchas veces no es fácil, porque las cosas suceden, y muchas veces no entendemos muchas cosas y no sabemos qué hacer. Pero si de verdad confiamos y esperamos en el Señor, Él va a honrar nuestra fe. Y Él va a batallar por nosotros. Y entonces la comunión no se va a cortar y va a seguir fluida. Y eso me va a ayudar a que yo también me relacione a nivel horizontal con las personas, ¿verdad? Entonces, primeramente, Dios quiere que nosotros encontremos y pongamos toda nuestra seguridad en Cristo el Señor, para que el orgullo no prevalezca en nuestra vida. Y en segundo lugar, es que nos mantengamos a cuentas con Dios, siempre con Él, ¿verdad? Cuentan que hubo el caso de un chico de 16 años que volvía de su casa, un chico muy bueno en el colegio, tenía las mejores notas, muy dedicado, y regresaba a su casa del colegio en Chicago, donde es una ciudad muy peligrosa, donde puro criminales y bandas criminales en las calles. Y él venía pasando y estaban dos bandas peleándose, y él pasó y la agarraron ahí en la pelea, y la agarraron y comenzaron a patearla, a pegarla, a hacerle de todo. Y la gente que estaba mirando de repente miraban nomás, y miraban. El pobre inocente que venía del colegio se iba a su casa. Después ya comenzaron ahí a dar, qué sé cuánto, quién le pegaba más, quién le pateaba más fuerte, el chico tirado sangrando ya ahí. Después ya se unieron también a patearle y a hacerle de todo. Y el chico murió de tanto golpe que recibió. Un chico excelente, un buen chico, un buen estudiante. Pagó el pato por algo que nada que ver, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros no cortamos ese pecado de nuestra vida que está siempre arraigado en el orgullo, porque el orgullo es la base de todos los pecados, ¿verdad? Y entonces suceden las cosas cuando nosotros nos frenamos. Entonces estaban nada más mirando, nadie condenó, nadie llamó a la policía, estaban más mirando de curiosos. Después ya se unen a gritar y a hacer vítores de quién le pegaba más. Después ya se metieron ellos y acaba muriendo el muchacho, ¿verdad? Entonces es muy terrible realmente, y ese orgullo es el que hace que nuestra vida espiritualmente, interiormente, entonces es la que decline y seamos capaces de cometer tantas cosas. Allá en Santiago 1, 14, 15 dice que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es una espiral descendente. Eso es lo que pasa. Comienza acá, miro nomás, después ya me uno, después ya participo, y después yo ya soy también una asesina, ¿verdad? Entonces, terrible realmente digamos, la espiral descendente del pecado, y si nosotros no detenemos esta progresión desde el principio, al final nos va a llevar a la muerte espiritual, a la sequía espiritual. Nuestro corazón se va a endurecer, se va a secar. Ya no vamos a ver la realidad de Dios como la seguridad que tiene que ser en nuestra vida, y automáticamente también nuestra relación con los demás se deteriora totalmente. Pero, ahí está el pero, que siempre me encanta. Pero, Dios afortunadamente nos ha proporcionado una manera de evitar la muerte espiritual por causa de nuestro pecado, poniendo nuestra fe en el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús, que pagó esa pena que era nuestra, Él pagó en la cruz, sabemos de eso, ¿verdad? Y si hay alguien que nos está viendo en algún lugar que nunca ha hecho esto de poner su confianza absoluta en el Señor, si nunca lo hizo, tal vez esta sea la oportunidad de contemplar el hecho de confiar en Él, para que mi situación se pueda arreglar con Él primeramente, y eso como reflejo también se va a ordenar con las personas. Cuando yo trato de que ese orgullo no tome prevalencia en mi vida, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos realmente estar a cuentas con Dios, ¿sí? Necesitamos cada día darnos cuenta de cómo es que nosotros llegamos a pecar, cómo es que comienza ese proceso que está allá y al final muerte, como vimos aquí, ¿verdad? Entonces necesitamos estar a cuentas con Dios realmente, necesitamos orar, confiar en Él, esperar en Él, buscar su sabiduría. Y necesitamos hacer de Dios realmente nuestro Señor, en el sentido de que Él vea, que Él sea testigo, que yo le cuente, que yo le confiese, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan de aquel salmo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Después dice: pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, el hecho de invitarle al Señor para que Él mire mi corazón, para que Él mire mis pensamientos, y Él pueda entonces aprobarme. El Salmo termina diciendo: y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, mira mi corazón, mira mis pensamientos. Señor, ayúdame a ver si hay perversidad en mis caminos, si estoy mal, si estoy haciendo mal las cosas, si estoy siendo orgulloso, si estoy siendo orgullosa, si estoy despreciando a las personas porque me creo superior. Señor, ayúdame a ver como tú ves. Examina mi corazón, examina mis pensamientos. Muéstrame mi mal, porque tenemos mucho mal en nuestro corazón, ¿verdad? Y finalmente el salmista dice: ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es un tipo de oración que a Dios le va a encantar responder. Él está más que listo y más que dispuesto a responder este tipo de oración. Es lo que Él quiere hacer, quiere efectuar en nuestra vida, quiere llevar a cabo en nuestra vida, ¿verdad? Y el hecho de orar de esta forma, arrepentirnos y tomar medidas para asegurarnos de que el pecado no tome cuenta y empecemos aquel descenso tan horrible y llegar a hacer cosas que nunca nos imaginamos. ¿Se acuerdan? Eran hermanos, Judá, Edom, Jacob, Esaú. Y comenzó simplemente con alejarse de Jehová, alejarse del Señor. Y ellos terminaron matando a sus hermanos.
Entonces cuando el orgullo prevalece en nuestra vida, hermano, cuando la soberbia prevalece, siempre, siempre las relaciones fracasan. Y tal vez antes teníamos amor por una persona y de repente nos encontramos que le odiamos a la persona. A eso nos lleva este camino horrible del orgullo, ¿sí? Pero la buena noticia es que si nosotros lidiamos con ese nuestro orgullo, si tratamos ese nuestro orgullo que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente de una manera saludable, manteniendo buenas cuentas con Dios, encontrando nuestra seguridad solamente en el Señor. En Él ponemos nuestra confianza, en Él ponemos nuestro destino, en Él ponemos nuestro futuro, toda nuestra seguridad. Y si mantenemos una comunicación constante con Él, una comunicación linda, siempre fluida, eso se va a reflejar y va a salir, ¿verdad? Y si nosotros mantenemos esa relación con el Señor, confesando, contándole, pidiendo su ayuda, pidiéndole y dándole permiso que examine nuestro corazón, nuestra mente, que saque lo malo, que nos dé fuerza para hacer lo bueno, y vivimos en esa dinámica, vamos a descubrir al final entonces que esa relación con Dios y esa relación que yo tengo con los demás, con mis hermanos principalmente, es una fuente de gran gozo. Amén. Qué cosa más hermosa que yo pueda vivir, que yo pueda vivenciar relacionamientos fructíferos, ricos, llenos de contentamiento, llenos de alegría como resultado de la comunicación, de la comunión, del contacto que yo tengo con mi Señor. Pero cuando el orgullo comienza a entrar, lo primero que va a hacer que saquemos nuestra mirada del Señor. Así que, hermanos, seamos muy sabios y velemos por nuestra vida. Amén. Cuando de repente comenzamos a sentirnos mal con una persona, empecemos a examinar nuestro corazón. ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué yo siento así? Y hablemos con nuestro psiquiatra, el psiquiatra de psiquiatras. Amén. Más que Sigmund Freud, más que esos famosos que son todos medio raros al final, que sabe más que nadie, que Él formó y creó nuestra mente, nuestra cabeza, que es tan enrollada, tenemos tantas cosas, nuestra alma, nuestro corazón. Él nos conoce. Amén. Y Él está más que dispuesto a venir en nuestro auxilio, Amén. a tendernos la mano, a sacarnos de ahí donde estamos y a enderezar nuestros pasos. Amén. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros confiemos en Jesús, que Él sea nuestra seguridad, que Él colme toda la necesidad de nuestro corazón. Y eso, cuando nosotros hacemos eso, automáticamente también toda situación con las personas que me rodean se va a ordenar. No digo con eso que nunca vamos a tener problemas con las personas, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda cuando con su ayuda eliminamos ese orgullo de nuestra vida, las cosas se ordenan. Amén. Amén. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos nosotros ser conscientes de esto y ser sabios y ser astutos y ganarle a ese orgullo. Cuando vemos que ya está medio comenzando a querer estar en nuestro corazón, y le tiramos en el nombre del Señor, y que el Señor nos ayude. Él nos va a dar la fuerza. Nosotros no podemos, en el fondo somos felices y con muchas cosas que son pecados y queremos disfrutar muchas veces de la desgracia ajena y viendo cosas, pero no debe ser así, ¿verdad? Más bien que con la fuerza del Señor podemos superar eso. Amén. Para que nuestra relación con el Señor sea buena, y eso va a llevar a que también nuestra relación con las personas pueda ser establecida en paz, en armonía y para nuestro gozo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias porque vemos, Señor, el interés que tú tienes en nosotros, el interés que tú tienes en que podamos relacionarnos bien, primeramente contigo, Señor. Y que eso haga que podamos relacionarnos bien y sin conflictos y sin fricciones con las personas. Con eso no decimos, Señor, que nunca vamos a tener problemas entre nosotros, pero qué lindo es cuando nosotros podemos tenerte a ti, Señor, como lo máximo y lo más importante en nuestra vida.
Y que cuando esa relación contigo es fluida y es limpia y es linda y es agradable, eso nos ayuda a poder relacionarnos también con las demás personas en armonía, Señor. Y son relaciones que traen gozo a nuestra vida, Señor, que nos dan alegría, amigos, hermanos, parientes, que tú pusiste en nuestra vida, Señor, para alegría, no para que sea un peso, no para que sea de odio, de rencor. Te damos gracias, Señor, porque viendo esta palabra de Abdías, podemos ver, Señor, lo importante que es para ti eliminar ese orgullo de nuestra vida. Porque si prevalece ese orgullo, Señor, todo se va a deteriorar. Y sabemos, Señor, que nosotros somos muy vulnerables a este pecado, Señor. A todos nos toca, a todos nos llega, Señor. En menor o en mayor medida, Padre Santo. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Y así como dice el salmista, Señor, examina nuestro corazón, Señor. Prueba nuestros pensamientos. Muéstranos, Señor, dónde estamos equivocados en relación a este orgullo. Y que podamos arreglar cuentas contigo primeramente, Señor. Y si tenemos que dar pasos de reconciliación con otras personas, que lo hagamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Es muy difícil, muchas veces somos tan tercos, tan obstinados que no queremos reconocer que tenemos orgullo en nuestra vida, que tenemos soberbia, Señor. Y es algo que tal vez no queremos, pero sale, está ahí. Y sabemos de quién viene también. Ayúdanos, Señor, a vencer a este enemigo que nos va a perseguir toda la vida. Pero con nuestra confianza, con nuestra fe, con nuestra mira puesta en Jesús el Señor, podemos seguir adelante, Señor, venciendo cada día, paso a paso. Podemos ir superando, Señor, y avanzando. Como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y danos la fortaleza que nos falta muchas veces para atacar y vencer este pecado tan nefasto, tan horrible, Señor, que a ti tanto te disgusta. Gracias, Señor. Entregamos esta semana en tus manos, Padre, y te suplicamos que tú nos des victoria, con este tema del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia. Es tan feo, Señor. Y más en un hijo tuyo. De los que no son hijos tuyos, por lo menos sabemos que son así porque no te conocen, sino de alguien que te conoce, que te tiene como su Señor y su Salvador. Qué feo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor, en esto. Contigo podemos, con tu fuerza y en tu fuerza podemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser bien conscientes de esto, Señor. A ser sensibles a tu voz, a no apartar nuestra mirada de ti, porque en el momento que empezamos con eso ya comenzamos a llenarnos de orgullo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este libro tan cortito, tan antiguo, tan escondidito, Señor, pero tan lleno de preciosas enseñanzas para nosotros hoy. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana que está presente. Gracias por las personas, hermanos y amigos que nos están mirando, que nos están viendo desde sus países, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que está viendo y escuchando. Y que tu palabra, Señor, sea la que produzca el resultado que tú quieres, Señor. Que el orgullo no prevalezca en nuestra vida, más bien que seamos valientes para ir derrotándolo cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos por esto, Señor, por este tiempo precioso, por este clima, por este día, por esta temperatura de hoy, Señor, porque tú eres el que obras todo para bien, Señor, para nosotros. Gracias.